Doctor, para efectos prácticos, esta fase 3 significará restricciones más fuertes, significará llegar a puntos extremos, como en algunos lugares del mundo ha ocurrido, en donde se prohíbe directamente a la población salir de sus casas y se establecen mecánicas pues muy rigurosas para evitar que la gente salga de sus casas y se evite todavía un mayor aceleramiento del contagio. ¿En qué se traduce la fase 3 para millones de personas en un país como México? Es un tema que se ha estado tocando, de hecho, con las más altas autoridades del país y también con las gobernadoras y los gobernadores de los estados. Sin embargo, no, por lo menos hasta el momento no se ha puesto sobre la mesa una intervención que tenga que ver con la restricción directa de la movilidad de las personas, en el sentido de que la fuerza pública o la fuerza del Estado tenga que intervenir para que esto suceda. Creemos que hasta el momento hemos tenido una buena respuesta de la población mexicana como parte del seguimiento de las actividades de lo que fue la fase 2 y más ahora en la fase 3. Estamos dando un seguimiento muy puntual a los indicadores de movilidad. Se tienen ahora, felizmente gracias a la tecnología, diferentes indicadores de movilidad que nos dan las redes sociales y nos dan algunos sistemas de información, en donde hemos visto que, si bien es cierto la respuesta no ha sido, digamos, homogénea o la misma en todo el territorio nacional, al menos sí en las localidades o en las regiones con mayor transmisión, como es el Valle de México, como es la zona noroeste que involucra a los estados de Baja California, la zona precisamente de la península donde está Quintana Roo, que son las zonas que en su momento han tenido la mayor carga de enfermedad hasta el momento. Han sido zonas que han respondido muy bien a la disminución de la movilidad. En alguna de ellas inclusive se ha logrado disminuir la movilidad hasta un 60%. Y una de las actividades que sí va a ser importante ahora en la fase 3 y que se está coordinando y articulando de manera muy importante con la Secretaría del Trabajo, con la Secretaría de Economía y con dependencias de la misma Secretaría de Salud, que son las que ejercen y tienen atribuciones legales para hacerlo, es poder hacer una verificación y en su momento tener que emitir sanciones a aquellas empresas, negocios o áreas de desarrollo económico o laboral que no hayan sido clasificadas como esenciales, que continúan ejerciendo actividades laborales y que por lo tanto permiten que la gente se tenga que seguir desplazando o movilizando. Entonces es algo sí que se va a poner muy puntualmente un seguimiento para que las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia realmente permitan la disminución de movilidad que requerimos para poder pasar durante este escenario 3 sin tener un brote importante o un pico, un acné muy elevado de la enfermedad. Cómo explicas al público que está siguiendo la señal en México y otras partes del continente el tema de saber o no saber que murieron de COVID-19? Se ha hablado de un registro, se ha hablado de un registro amplio de clasificación en neumonía atípica. Em, ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Se subregistran los casos de COVID-19 y se engloban en neumonía atípica? ¿Qué es lo que está ocurriendo con este tema? Qué bueno que lo comentas, estimada Carmen, para poder darle claridad al público. El modelo Centinela, precisamente su objetivo, como bien lo comentabas, es el poder estimar cuál es la carga total de una enfermedad, sobre todo cuando estas enfermedades se utilizan mucho, o lo hemos utilizado los últimos 10 años, en el contexto, por ejemplo, de la influenza. Estamos hablando de cargas de enfermedad que son de muy alta carga, o sea, es decir, que son no solo miles, sino millones de casos los que se presentan en una temporada correspondiente. Para efectos de COVID-19, pues bueno, estamos en una temporada epidémica producida por la pandemia, pero precisamente se orienta a poder estimar cuáles son esas personas que en su momento o tuvieron enfermedad leve y por lo tanto no acudieron a demandar atención médica, pero basadas en ese grupo específico de enfermos leves, o que por alguna otra condición demandaron la atención médica, pero no fueron registrados como un caso probable o sospechoso, en este caso de COVID-19. Entonces la estimación va orientada a la carga de enfermedad leve, porque además es importante aclarar que el actual Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y el modelo que se implementa en México sí opera en todas las unidades de segundo y tercer nivel de atención, y por lo tanto se enfoca sí a tratar de conocer
lo más cercano de la totalidad de los casos graves, porque cuando son casos graves de la enfermedad y que además requieren hospitalización o que lamentablemente fallecen, el actual modelo de vigilancia epidemiológica para México sí mandata por lineamiento para todas las unidades de segundo y tercer nivel de atención que estas personas deben de ser primero clasificadas como casos sospechosos y segundo se debe de obtener una muestra al 100% de estas personas. Es decir, aquí sí no hay ningún tipo de muestreo de 10, 20 o 30%, ni hay tampoco una selección aleatoria. Todos los casos graves y todas las defunciones que se produzcan en México y que se han producido deben de tener una muestra de laboratorio y deben de contar con toda la información del estudio epidemiológico para precisamente poder conocer el perfil de cómo se está comportando la enfermedad grave y cuáles son los factores de riesgo que están afectando a las personas que lamentablemente fallecen para entonces poder orientar la política pública en salud y poder definir mejores intervenciones que precisamente tengan como objetivo proteger a esta población que es más vulnerable. ¿Se hacen pruebas una vez fallecida la persona? Después de... Se pueden hacer pruebas. ¿Y se está Lo haciendo así? ideal es correcto. De hecho, el lineamiento de vigilancia epidemiológica y diagnóstico por laboratorio contempla la muestra post-mortem y de hecho la mandata como una toma de biopsia pulmonar. Es decir, que si en un momento la persona por su evolución o por su llegada tardía a demandar atención médica fallece y habiendo estado en vida no se pudo tomar el hisopado nasofaringio, faringio, que normalmente se le toma a un caso sospechoso, se puede tomar una muestra de este parénquima pulmonar o de las secreciones soluciones que están en el parénquima pulmonar y se puede llevar a cabo una prueba confirmatoria por PCR.